El acuerdo que de alguna manera eh, percibo yo que existe, no escrito, entre la ONU y la República Dominicana, entre la ONU y el presidente Abinader, se pone de manifiesto cada vez más. Y yo quiero ponerlos en contexto para que ustedes entiendan por qué yo me refiero a eso. Y por qué yo infiero que hay una especie de acuerdo detrás de todo esto. Miren, la estrategia que ejecutó el gobierno dominicano con relación al tema dominico-haitiano, en los tiempos no se fue ejecutando como se planificó. Y ustedes lo van a ir viendo porque se lo voy a explicar brevemente ahora. Inclusive, le voy a dar un dato más revelador. Al presidente se le escapó en la semanal, no en esta, sino creo que en la antepenúltima, ¿verdad? O no, perdón, en la penúltima, antes de la más reciente, creo que fue. Y en una pregunta que le hicieron con el tema dominico-haitiano, que cuáles son las medidas que va a adoptar el presidente, el gobierno, ¿no? Con relación a lo que se está viviendo hoy en Haití. El presidente dijo, no, que vamos a continuar, que estamos preparados, estamos mirando lo que está pasando, tal, pero que lo pragmático habría sido y lo idóneo, ¿no? Y lo que espera él como presidente, que se pudieran agotar o retomar, ¿no? Las vías diplomáticas, el consenso, volver a hablar y ponerse de acuerdo, siempre y cuando se respete el acuerdo, ¿no? De 1929, que se violentó con relación a la construcción de el canal en la frontera. Cuando el presidente dice eso, dice, bueno, sí, bueno, si aparece alguien con quien se pueda hablar, con quien se pueda negociar eso, entonces ahí tendríamos una vida de resolución del conflicto sin irnos a los extremos. Y eso, señores, cuando el presidente dice que aparezca alguien, un presidente de la República, una persona que está más informada que usted y que yo, ¿qué alguien va a aparecer de Haití en ese contexto? Cuando Haití, todo el mundo sabe, que es un estado fallido, que está ahora mismo acéfalo, que está conquistado por las bandas y las pandillas. Que el proceso que se espera de Haití es que se pueda instaurar un gobierno de facto, ¿no? Transitorio, electoral, que llame a elecciones, que se elija un nuevo presidente y que ahí eso entonces empieza a institucionalizarse ese país y ahí se puede entonces empezar a hablar de una especie de salida diplomática al conflicto, pero eso no es en lo inmediato. Pero ¿por qué el presidente se refirió en esos términos? Si apareciera alguien. ¿Por qué? Porque están esperando a ese alguien que aparezca. Y ese alguien tiene nombre y apellido. Yo a ustedes les había dado, ¿no?, la información de que Guy Philippe, evidentemente, no es una casualidad que esté ahí. Ustedes ya saben, los que han seguido de cerca esta noticia, que Guy Philippe estaba preso en los Estados Unidos, que fue liberado y enviado a Haití por los Estados Unidos, cabildeado todo eso por la ONU. La ONU, señores. Entonces, evidentemente, Guy Philippe es el hombre elegido por la ONU para que lidere políticamente Haití luego de este conflicto. No Ariel Henry. Ariel Henry cayó en un engaño cuando cogió para allá a buscar ayuda. Ya lo dejaron hasta que pasó su tiempo, renunció y se quedó fuera. Lo sacaron de ahí. Y ese acuerdo del que yo les hablo, aparentemente estaba hablado de alguna manera con Henry. Pero Henry, ustedes saben que traicionó, metió al medio al presidente de la República. Dijo una cosa aquí y ella en la ONU saltó con otra. En fin, si ustedes le dan seguimiento a eso y se dan cuenta de lo que yo estoy observando, van empezando a entender los acontecimientos como han ido suscitándose. Primero, el propio gobierno dominicano de alguna manera, ¿verdad?, le da quiesencia, le da la brecha a través de un documento firmado por una mesa técnica bilateral a Haití de que tienen el derecho de construir ahí en la frontera. Y yo les dije a ustedes y les mostré la evidencia de que el propio Roberto Álvarez, canciller dominicano, que más bien parece canciller haitiano, dijo, o sea, compartió en sus redes sociales un artículo de varios periódicos que circuló en varios periódicos nacionales, donde decían que esa obra de Haití, ese canal de riego, iba a ser la primer obra hídrica de Haití en la frontera, cuando ya la República Dominicana tenía 4. Y nuestro canciller compartió eso.
Te súmele esa declaración del canciller más el documento firmado por la mesa bilateral de técnica diplomática que reconoce que Haití tiene derecho a construir ahí. ¿No? Le dio la vía expedita para que Haití construyera. Eso es un error. Eso no es fortuito. Eso fue deliberado. ¿Cuál era el storytelling que se iba a instalar? Bueno, se agudizaba la crisis con esa construcción unilateral de Haití. Luego venían las acciones del gobierno. No vamos a permitir que hagan eso. El presidente de la República dijo en foros internacionales que no iba a permitir que eso se construyera porque se está violentando el acuerdo. ¿Verdad? El acuerdo diplomático del 29, que no iba a tolerar eso. Haití dijo, no me importa, y siguieron construyendo. Entonces tomaron acciones. Vamos a cerrar la frontera, vamos a mandar militares, mandaron helicópteros, todo un aparataje. Porque, ¿qué se esperaba? ¿Qué se tenía planificado esperar? Bueno, viene el conflicto, se agudiza el conflicto, tomo acciones heroicas en favor de mi país como presidente de la República. Viene la pacificación de Haití, que se justificó por esas acciones y esa agudización del conflicto en Haití y el dominico haitiano, con el apoyo de la ONU, con el apoyo, viene Kenia y tal. ¿Qué pasa? Se rompe ese storytelling en los tiempos porque Kenia se retrasó por los recursos, porque allá entonces el Congreso no le permitió, entonces no vino la pacificación, nada. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno dominicano, el presidente de la República? Recular, abrir la frontera, dejar que Haití construyera, todo, porque eso era parte del acuerdo. Bueno, ustedes construían, nosotros cerrábamos para hacer este aparataje y viene el bulto. Y venía la pacificación y después metíamos mano, pero no llegó la pacificación nunca. ¿Cuál es el plan B de la ONU? Guy Philippe, que ya estaba metido en Haití. Bueno, este es nuestro plan B. Este hombre aquí, entonces empieza a buscar diplomacia. Fíjense cómo Guy Philippe cambió su guión. Pasó de ser un revoltoso, igual que Barbecue, a ser una persona más comedida, hablando de soluciones, pensando en el futuro de Haití. Es un político fino, un hombre que lo que es militar y estuvo preso. Evidentemente lo están asesorando. ¿Quién asesora así en Haití? Nadie. Eso es de la ONU, de Estados Unidos. Está siendo asesorado. Ese es el hombre que quiere Estados Unidos y que quiere la ONU. Y si Guy Philippe es el hombre que quieren ellos, y ya se nos fue de la mano con esa especie de acuerdo que va tras batidores, con una pacificación de Haití, y ya la ONU nos quiere tirar arriba, porque es un país pobre, que no puede con los 10 millones de dominicanos que tenemos aquí, nos vamos a tirar encima un país más pobre que nosotros. Inclusive, y no quiero que me tilden aquí de conspiranoico, la estrategia, y yo le he dado los detalles de por qué, de la comunidad internacional es la fusión de la isla. El storytelling eso avala. Dicen que aquí hay dos estados. En esta isla existen dos estados. No dos países, dos estados. Y yo le he dicho en otras ocasiones cuál es la diferencia entre un estado y un país. Y le puse de ejemplo que Estados Unidos es un país que tiene 52 estados. Porque entonces sí, somos dos estados en lugar de dos países. Estamos a cuarta de una fusión. Ahora, ¿la fusión va a ser militar? No, no va a ser militar. No va a ser una imposición, no va a ser un golpe para imponernos, no. Es con la cultura, la culturización. Los haitianos que ya viven aquí, que han pasado, vinieron jovencitos, niños o que han nacido aquí, son dominicanos, tienen 15, 20 años aquí, se han adaptado a la cultura dominicana. Es más, conozco muchos que no están contentos, que no apoyan la situación que está pasando Haití desde el punto de vista haitiano. Dicen que se están jugando en contra de su propio beneficio, porque la República Dominicana es un beneficio para los haitianos. Los que vienen ilegal, los que vienen legal, este país está más estable que el de ellos. Dicen, coño, ¿de qué nos conviene a nosotros los haitianos que se joda Dominicana como está Haití y nosotros no tenemos para dónde ir? Conozco haitianos en esa tesitura. Sin embargo, volviendo a Guy Philippe, si Guy Philippe es el hombre de la ONU, si Guy Philippe es el hombre de los Estados Unidos, solamente por eso yo prefiero que no sea de nosotros. Ojo, reconozco que Guy Philippe es menos incontrolable que Barbecue. Guy Philippe tiene un discurso ahora menos incendiario, dejó de ser revoltoso, ha buscado el consenso, ¿verdad? Ponerse de acuerdo y tal. Sin embargo,
la agenda de él es la misma agenda de la ONU, que va en detrimento de la República Dominicana. Para que sea él, yo prefiero otro. Y le pongo de ejemplo el caso de Claude Joseph, el que menciona a José La Luz. Claude Joseph es político. No quiero saber de él, es un detractor de la República Dominicana. Sin embargo, la postura de él fuera de lo negativo para la República Dominicana, que es él directamente, lo visceral, su línea política se ha basado siempre en que la solución del problema haitiano está en Haití, en su territorio, en su país. Él es un hombre nacionalista. Él entiende que Haití puede, tiene y debe resolver sus problemas allá de su lado, bajo la institucionalidad de su país, de su república, de Haití. No quiere, él no es de los que están pichando el juego, que no se lo tiren arriba a Dominicana, que venga la comunidad internacional y asuma. No, no, dice no. Si nos van a apoyar, apóyennos económicamente, con asesoramiento, con acompañamiento, pero para que Haití se regenere y se construya desde sus cimientos allá en su país. Entonces, si tenemos a un Guy Philippe, que lo que va a apoyar es la agenda de fusión dominico-haitiana internacional, ¿verdad? Con un grupo de sinvergüenzas por haitianos que tenemos hoy aquí enquistados en el poder y más en este gobierno, que de alguna manera, como se han agrupado más fuerte, con más poder en el gobierno de turno ahora, han acelerado esa estrategia, ese plan. Así, ahí nada más no está Roberto Álvarez, esta señora, la de la ONE, la que hizo el tollo ese del censo, que no sirvió para nada, que se despilfarró ese dinero, que se le liquidaron con unos recursos, unos pagos a los que trabajaron en eso. Y para allá no mira doña Milagros, jamás. Ni doña Miriam, el Ministerio Público, jamás. Para allá no miran. Pero ese es otro tema. Entonces, si ese es el hombre de los Estados Unidos y de la ONU, Guy Philippe, para mí no es el nuestro. No nos conviene. Porque la agenda del señor es la misma agenda de la ONU y es que nosotros no tenemos arriba el problema de Haití. Y nosotros no podemos, solamente por eso. Entonces, se ha roto el guión, se ha roto este plan que para mí viene de antemano entre la ONU y el presidente Abinader. Por eso el presidente dijo en su momento que iba a ser incondicional con la ONU. ¿Por qué? Porque ese plan en el momento, como se pintó, como se habló en aquel momento, le convenía al presidente. Bueno, se arma este parapeto, este bulto, yo quedo como el héroe, patriota, defensor de mi país. Cuando le cerré la frontera, se pacifica Haití, viene un nuevo liderazgo, se entra en consenso, Haití se queda por allá, yo me quedo por acá. Y me conviene porque en los tiempos inclusive eso iba a ser consono con la campaña electoral. Pero al salirse de las manos eso a la ONU y evidentemente al presidente, el presidente se quedó con el foul. ¿Por qué? Porque cerró la frontera y tuvo que abrirla. Porque dijo que no iba a permitir que se construyera el canal y se construyó. Entonces le ha ido mal con el tema dominico-haitiano. Eso no se le ha registrado a él electoralmente porque la posición aquí está desubicada. Pero ha sido un fracaso del gobierno con relación al tema dominico-haitiano, con ese conflicto. Haití se ha impuesto y ha hecho lo que le ha venido en gana. Y está siendo apoyada por la ONU, Haití, la República de Haití, y por los Estados Unidos. Y evidentemente por parte del gobierno dominicano, en un plan que para mí viene de antemano augurado aquí. Si ustedes quieren que yo le siga profundizando y buscándole más datos y analizándole más a profundidad el por qué yo pienso que este plan viene orquestado de anterioridad, de antemano, déjenlo en la caja de comentarios. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir y activar la campana de notificaciones para seguir creciendo.